al versículo 18 y dice de esta forma: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, y ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos los hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Presentamos nuestras vidas delante de ti. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Te suplicamos que esa palabra entre en cada uno de nuestros corazones y que hoy, con tu ayuda, podamos ser humildes, recibirla, atesorarla, pero sobre todo ponerla en práctica, Señor. Te suplicamos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, mis amados. Estaré predicando bajo el título: el proceso tiene un propósito. Díganle a la persona que está a su lado: el proceso tiene un propósito. Es decir, mi proceso tiene un propósito. ¿Sabes? Cuando pensamos en el propósito, a todos nos brillan los ojos. Cuando llegamos a los caminos del Señor, lo primero que queríamos encontrar era el propósito. Señor, ¿para qué tú me quieres? ¿Es o no es? Siempre yo le pregunté: Señor, ¿para qué tú me quieres? Y yo le voy a confesar a ustedes en esta mañana que lo que yo le dije a Dios no fue para lo que Dios me llamó. Yo le pedí al Señor: yo quiero ser músico, y te pido que nunca me pongas a predicar la palabra. Eso fue lo primero que yo le pedí al Señor. Le dije: yo me quedo en la parte de atrás de la iglesia, yo me escondo, y ¿sabes qué? Ahí yo me quedo tranquilito, y yo quisiera ser como ese músico. Yo recuerdo que yo comencé con la percusión, con el bongo, como mi hermano Eliab, que le gusta el bongo. Yo comencé con el bongo, y estaba en una iglesia donde se usaba mucha percusión, y dije: yo quiero ser como él. Yo creo que es el destino que Dios tiene para mí. Mi propósito tiene que ser ese, porque tengo una inclinación por la música, y ahí Dios me quiere. Pero con el tiempo me di cuenta, con los llamados que me hicieron, con la forma en como Dios fue hablando a mi vida, que verdaderamente lo que yo tenía en mente era completamente diferente a lo que Dios tenía en mente. Y que el propósito de Dios no fue ese, aunque participo de la alabanza. El propósito de Dios era que yo predicase el Evangelio. Amén. Yo quiero que entendamos algo en esta mañana. Lo que acabamos de leer es una carta que Pablo escribe a los filipenses. Los filipenses, la iglesia de Filipo, es la primera iglesia que Pablo funda en su primer viaje. Ahora, en esta parte donde él escribe esta carta o epístola, él lo hace desde la prisión. Él lo hace desde la cárcel. Y yo quiero que entendamos algo antes de entrar en el mensaje, que podamos graficar en nuestra mente qué significa eso, porque de pronto ninguno de los que estamos aquí hemos estado en la cárcel, y le pido a Dios que nunca estemos en la cárcel. Pero la cárcel que se muestra en el capítulo que leímos, en esta porción bíblica, si la comparáramos a la cárcel del siglo XXI de hoy en día, es algo completamente diferente. La cárcel del siglo I, que es cuando Pablo cae ahí, es una cárcel donde había maltratos, donde habían abusos, donde había humedad, donde habían ratones, inmundicia alrededor, de un calabozo prácticamente. Muchos teólogos dicen que inclusive Pablo pudo haber estado encadenado junto a un soldado,
en muchos procesos dentro de la cárcel. Es decir, que ni siquiera en su propia celda pudo tener alguna libertad alguna. Se dice, las cárceles hoy en día, en ellas hay grandes comodidades. Si de pronto quizás hayan abusos, si de pronto quizás se levanten peleas, si de pronto se levanten contiendas, pero las cárceles hoy en día es como un lugar de vacaciones en comparación con Pablo. Pero cuando Pablo escribe esta carta, lo hace de una forma impresionante, porque los filipenses estaban preocupados, estaban extremadamente preocupados por la estadía de Pablo en la cárcel. Ellos se enteraron que Pablo estaba en la cárcel y enviaron a un hombre que se llama Epafrodito. A mí me encantó ver ese nombre, lo vi más tarde, Epafrodito. Si hay alguien que quiere tener un nombre para un niño, Epafrodito es el nombre. Te aseguro que te lo agradecerá cuando crezca. Epafrodito. Y ese hombre Epafrodito, con mucho deseo de llegar allá, arriesgó su vida. Eran más de 2,000 kilómetros de camino, y ese hombre emprendió. Y la palabra nos enseña en otros capítulos que él llegó prácticamente casi muerto, casi perdió la vida. Pero la preocupación era tan grande que él no pudo rendirse. Él tuvo que llegar a la cárcel. Él tenía que llegar allá para llevar una ofrenda monetaria. La iglesia de Filipo tenía un corazón impresionante. Tenía un deseo de cuidar de Pablo, porque Pablo para ellos significaba alguien, un padre espiritual. Y ellos querían saber si Pablo estaba bien, y querían llevarle esa ofrenda para que su estadía y fuera un poquito más placentera, porque ellos sabían lo que era estar en una cárcel romana. Filipos pertenece a Roma. Y cuando envían a este hombre con esta ofrenda, entonces Pablo aprovecha para escribir una carta y darle un reporte a la iglesia de Filipos, porque entonces ahora Pablo no está preocupado por él, sino que está preocupado por su iglesia que está afuera. Y es algo que me impresiona, porque si lees todos los capítulos de Filipenses, en Pablo no hay preocupación alguna por él mismo. Pablo empezó a vivir un proceso, y si somos honestos, podemos decir que la cárcel es un proceso. Es un proceso, es más, es una prueba. Para muchos de nosotros, caer en una cárcel no es un proceso, es una prueba. Pero Pablo, en vez de convertirlo en prueba, lo convierte en proceso. Hay una connotación completamente diferente, porque cuando tú miras la vida como pruebas y pruebas, de pronto esas pruebas pueden hacer que te caigas, de pronto esas pruebas pueden hacer que tu paz se vaya, de pronto pueden hacer que esas pruebas te quiten el sueño y puedas llorar y puedas controlar tus emociones. Pero cuando tú lo miras como proceso, hay una visualización diferente de lo que está sucediendo. Pablo sabe que por medio de esta situación algo bueno va a suceder. Él sabe que por medio de este sufrimiento, él sabe que por medio de este encarcelamiento, algo Dios quiere. Y la carta no vino de un resort. La carta no vino de un lugar de vacaciones. La carta no vino del mejor momento de la vida de Pablo. La carta no vino de ninguno de esos lugares. La carta vino de un lugar donde hay tristeza. Por lo general, el que cae en una cárcel no está feliz. Y yo quiero que tú entiendas que Pablo tenía 1000 razones para no estar feliz. Y te voy a decir primeramente por qué. Porque Pablo estaba preso injustamente. Una cosa es ir a la cárcel porque tú robaste, mataste, hiciste algo malo en la sociedad en la que vives. Y otra cosa es caer encarcelado por predicar de Cristo, por hacer lo bueno, por ganar almas, por predicar el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia del Señor. Pablo estaba tras rejas injustamente, pero el corazón de Pablo en este proceso no es un corazón, no escribe con unas letras de angustia, escribe con unas letras de esperanza. Fíjate esto, Pablo no escribe con un corazón de tristeza, Pablo escribe con un corazón de gozo. Quiero decirte, precisamente, Filipenses, por eso dije al principio, me da cosa predicar algo que va por la misma corriente, porque Filipenses se cataloga como la epístola del gozo.
es la carta del gozo. Si lees la carta entera, más de 16 veces menciona la palabra gozo. Aunque usé la versión que dice alegría, pero se trata del gozo del Señor. Y cuando Pablo abre esta carta, porque la preocupación de Pablo estaba afuera, no adentro, Pablo le expresa a los filipenses cómo le estaba yendo. Y si comenzamos solamente con el versículo, Pablo dice: lo que me ha sucedido ha servido para el avance del Evangelio. No es algo que cualquiera puede escribir. Lo que me da a entender que Pablo tenía un enfoque diferente. Diga, enfoque. Lo primero que te quiero hablar en esta mañana y que tenemos que entender es que debemos aprender a enfocarnos. Cuando dicen amén, dile a la persona que está a tu lado: aprende a enfocarte. El enfoque es extremadamente necesario, porque cuando estamos enfocados tenemos un motivo para caminar. ¿Cuántos dicen amén? Una persona desenfocada es una persona que no sabe ni para dónde va. El que se enfoca en algo está tratando de transmitir: allá está mi destino. Por eso se enfoca. Y yo quería traer a colación en este punto una historia y hacerla paralela a lo que le está pasando a Pablo. Pablo comenzó un proceso en la cárcel y le está dando aliento a personas que están libres, hablándole de cómo Dios está moviéndose en su proceso. Y mira lo que sucede con los discípulos y Jesús en el capítulo 4 de Marcos. Y vamos a poner estas dos historias paralelas en esta mañana. Dice, versículo 35 en adelante, dice: ese día al anochecer dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se llevaron en la barca, y se lo llevaron en la barca donde él estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y le ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. El versículo 40 dice esto: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? ¿Sabes? Es irónico porque los discípulos comienzan un proceso con Jesús. Jesús les dice: crucemos al otro lado. Amén. ¿Sabes? Dios nos ha invitado a cruzar, Dios nos ha invitado a caminar. Y hay algo que Pablo no se le olvida de esto, y es que aunque hay grandes bendiciones con Dios, Dios nunca omitió que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Hay un enfoque. No se nos puede olvidar que en el caminar vamos a tener problemas. No se nos puede olvidar que en el caminar van a haber visiones. No se nos puede olvidar que en el caminar van a haber tormentas. No se nos puede olvidar que en el caminar nuestra fe va a tener que ser probada. Hay enfoque. El enfoque no solamente está en los panes y en los peces. El enfoque no solamente está en las grandes multiplicaciones o en las grandes bendiciones. El enfoque está en Jesús. Y Jesús en la barca junto a los discípulos. Es lógico que son 13 personas en una barca y Pablo está solo en una casa. Pablo está solo en una casa. Los discípulos con Jesús son 13 y pueden tocar. Jesús es tangible. Jesús está al vivo y al directo, pero no hay un enfoque. No hay, ¿sabes? La razón por la que Jesús lleva a los discípulos a la barca y los separa de la multitud es porque en el proceso, cuando Dios quiere que caminemos con Él, Él quiere mostrarnos cómo podemos enfocarnos cuando las tormentas se levantan. ¿Dónde debe estar mi mirada para yo tener paz? Una persona enfocada tiene paz porque sabe cuál es su destino. Ahora, cuando yo no sé para dónde voy, cuando yo no sé para dónde está mi derecha o mi izquierda, eso me produce ansiedad. Eso me quita la paz. Eso me quita el rumbo. El enfoque
es importante porque el enfoque me da prioridad, me muestra lo que es importante delante de mí. Y los discípulos entran en ese proceso con el Señor. Pero lo interesante es que el Señor le hace una reclamación de fe. Lo que debió haber pasado es lo que Jesús hizo al principio. Jesús estaba, ¿qué estaba haciendo Jesús? Dormido. La razón por la que Jesús le reclama a los discípulos no es porque no se pararon a hablarle al mar. La razón por la que Jesús le reclama a los discípulos es porque no tuvieron paz en medio de la tormenta. Es porque no imitaron lo que Jesús estaba haciendo. Pablo está en una cárcel completamente lleno de paz. Pablo está en una prisión completamente enfocado en el Señor. Pablo está en un proceso completamente guardado, entendiendo que esa no era su final. Y en esta mañana yo quiero decir a las personas que quizás están pasando un proceso, que se han levantado tormentas, que en medio de estas tormentas, de estos procesos, lo primero que debemos hacer es enfocarnos. No en que Dios quite la tormenta, sino en que podamos tener la paz de Dios en medio de la tormenta. Porque es el lente, el enfoque tiene que ser el lente de fe. ¿Cuántos dicen amén? Mira, la fe no se trata de ver que la tormenta se vaya. La fe no se trata de ver que Pablo salga de la casa. De pronto le estamos pidiendo: Señor, sana mi cuerpo. Señor, quita este problema judicial. Señor, ayúdame con mis hijos. Señor, ayúdame en mi matrimonio. Señor, ayúdame en esto. Ayúdame en aquello. Sácame de este proceso. Y sin embargo, hay dos demostraciones de fe dentro de él. Porque fe también es ver que Dios hace una conclusión a ese capítulo y te da paz. Esa paz que tú quieres. Esa paz que también Él quiere darte. Ese anhelo. Pero también te muestra algo. Que se necesita fe para dormirse en medio de la tormenta. Se necesita fe. Un enfoque de fe para no tener depresión en una casa. Se necesita fe para estar enfocado en lo que Dios quiere hacer en mi vida por medio de mi proceso. Se necesita fe para yo olvidarme de mis garrotes y de las olas y enfocarme en los que están afuera. Se necesita fe. Se necesita enfoque. El enfoque se necesita aprenderse. No nacimos enfocados. No nacimos con el deseo de hacer lo bueno. No nacimos con el deseo de buscar al Señor. No nacimos con el deseo de venir a la casa de Dios. De pronto fuiste criado en la casa de Dios y aprendiste eso, pero no naces con ese deseo. Eso se tiene que aprender. ¿Cuánto dicen amén? Pablo ya estaba experimentado, porque Pablo había pasado un sinnúmero de cosas. Y para el punto que Pablo cae aquí, ya Pablo está listrado. Pablo sabe mirar. Y mientras yo estaba aquí, miraba a nuestro hermano Elías y allá nuestro otro hermano enfocando, me llegó a la mente el enfoque que utilizan los camarógrafos. Los camarógrafos procuran de captar una imagen y muchas veces tienen que pelear con esa imagen. Y tú y yo muchas veces tenemos que pelear para centrarnos en el camino de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen que servir al Señor no es tan fácil como pensábamos? Que mantenerse en santidad no es tan fácil. Que mantenerse haciendo lo bueno no es tan fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos enfoque. El Señor dice: separados de mí, nada podemos hacer. No podemos con el pecado separados del Señor. No podemos con las tentaciones separados del Señor. No podemos alcanzar los corazones separados del Señor. No podemos orar por los enfermos separados del Señor. Tenemos que estar con el Señor, pensando en el Señor, enfocados en el Señor, adorando al Señor. Que Él sea mi motivo y que Él sea mi norte y que Él sea mi rumbo. ¿Cuántos dicen amén? Y el camarógrafo hace su diligencia. No sé cómo se llamará eso en términos de cámaras o de profesión, pero él tiene que pelear para que todo lo que esté alrededor no distraiga la imagen. Y hay muchas personas hoy en día que son hijos e hijas de Dios, que Dios los ha llamado para cumplir su propósito, que se han olvidado que para cumplir un propósito tenemos que pasar un proceso. No hay propósito sin proceso. No hay propósito sin enfoque. Y cuando esos camarógrafos pelean por esa imagen, hacen
hacen lo que sea. Hay veces que tienen que limpiar el lente. Hay veces que debemos limpiarnos nosotros para ver al Señor. Quitar toda distracción que puede dañar el amor que tenemos por el Señor. Pablo está hablando con un amor a Dios tan grande que lo que le está diciendo a los filipenses es contrario a lo que ellos esperaban. Ellos estaban esperando a un Pablo en llanto, a un Pablo que puede haber dicho: mira, ya yo llegué e hice lo que hice, he ganado muchas cosas, he alcanzado muchas cosas, déjame tomarme un chance, un break, no voy a hacer más nada, aquí llegué. No, Pablo está tan enfocado que lo único que puede ver dentro de su problema es a Jesús moviéndose a través de ese problema y a través de él como canal de bendición en medio de su problema. Dale un aplauso al Señor, porque Dios quiere eso en tu vida. Enfocado, dice este versículo de Isaías 23:3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tus pensamientos en medio de tu crisis, tus pensamientos en medio de tus prisiones, o en medio de tu mar, o en medio de cualquier cosa que se haya levantado. Si miro las olas, voy a tener miedo. Amén. Si miro el mar, me voy a preocupar. Pero si miro a Jesús en medio de la tormenta, tendré paz. ¿Cómo miro yo a Dios en medio de mis tormentas? Cuando tengo una vida de meditación, cuando mi corazón y mi mente constantemente están conectados a Dios en medio de mis circunstancias, cuando no me olvido por qué Dios me llamó, y todavía, a pesar de lo que se haya levantado, Él sigue siendo mi propósito. Cuando yo estoy enfocado en el propósito, y cuando me enfoco en el propósito, el proceso se hace más fácil, se hace más ligero, porque estoy enfocado. Imagínate que Jesús no hubiese estado enfocado. Imagínate que Jesús hubiese perdido el enfoque cuando fue a la Getsemaní, cuando fue capturado, cuando sus discípulos se esparcieron. Imagínate que Jesús hubiese perdido el enfoque. Aquí no hubiese nadie predicando ahí. No hubiese destino para la iglesia, porque Jesús estaba enfocado en la cruz y en tu salvación y en mi salvación. Amén. Entonces, ¿qué Dios nos dice? Enfócate en este tiempo. Que nada de lo que está alrededor sean distracciones para ti. Que nada de lo que está alrededor, por más grande que se levante, son comparados a la gloria venidera que en ti y aquí en el momento Dios quiere manifestar a través de ti. Dios es nuestro motivo, Él es nuestro enfoque, Él es nuestro propósito. Y si Él se enfocó y no abortó la misión, yo no voy a abortar esa misión. ¿Cuántos dicen amén? Y tú no vas a abortar esa misión. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, aprovecha el proceso. Dile a la persona que está a su lado: aprovecha el proceso. A veces, siempre que empezamos el proceso, pensamos en prueba. No nos gustan los procesos. Y es algo es como que uno tiene que sacudirse de ese momento y olvidarse verdaderamente de lo que está sucediendo alrededor. Ahora, obviamente, las pruebas de Pablo eran reales. Las pruebas tuyas son reales, mis pruebas son reales. Pero a pesar de que son reales, Pablo nos enseña algo. Nos enseña el compromiso con Dios. Pablo aprovechó cada momento que tuvo en la casa. Lo que el enemigo a veces toma para detenernos a nosotros puede ser la oportunidad que Dios te está dando para que su reino se expanda. Lo que muchas veces el enemigo pone delante de ti es quizás lo que Dios quiere utilizar para que su nombre sea entronado en las naciones. Si me viene a la mente rápidamente, los 3 jóvenes hebreos nunca quisieron doblar rodilla delante de Nabucodonosor. Conocemos la historia. Y sin embargo, fue un proceso doloroso, porque más fácil es decir: doblo mi rodilla y no muero. Pero los
3 jóvenes permanecieron y aprovecharon ese momento para que la gloria de Dios se manifestase. Y dijeron una palabra impresionante: sea como sea. Lo mismo que Pablo dijo: sea como sea, me libre Dios de este problema o no me libre Dios de este problema, yo no doblo rodillas ante otro Dios que no sea mi Dios. Me salve o no me salve, me responda o no me responda, calme la tormenta o no la calme, me saque de la cárcel o no me saque, yo me mantengo fiel a Dios. Aprovecho el momento, porque es el momento donde Dios quiere probar primeramente tu fidelidad y donde Dios también quiere hacer algo. Cuando somos fieles en el tiempo de la prueba, Dios comienza a moverse. ¿Cuántos dicen amén? Si los jóvenes hebreos hubiesen abortado ese momento y hubiesen dicho no lo voy a hacer, entonces lo que vio Nabucodonosor con toda una nación pagana, ver a Jesús, el cuarto hombre, caminar en un horno de fuego, nunca hubiese sucedido. Lo mismo hoy, si la iglesia no se mantiene y aprovecha el momento que Dios nos ha dado, la sed y la hambre que existe en este mundo, para saciar esa sed que solamente la palabra puede saciar, entonces vamos a perder la oportunidad que Dios realmente nos está brindando. Hoy y ahora es el momento donde la iglesia tiene que abrir sus labios. Hoy y ahora es el momento donde la iglesia tiene que orar. Hoy y ahora es el momento donde la iglesia tiene que unirse. Hoy y ahora es el momento donde la iglesia tiene que buscar valor donde no lo hay. Pablo encontró valor donde nadie encuentra valor. En una cárcel, en una prisión, prácticamente entre comillas a solas, pero conectado con Dios. Nadie se concentra en aprovechar el proceso, porque muchas veces ponemos nuestra vista específicamente en esas áreas donde somos atacados. Nunca nos enfocamos que lo que estamos pasando, o prácticamente nunca, muchos sí, pero esto me ha pasado a mí. Muchas veces yo me detengo en el camino porque digo, wow, es tiempo, entonces yo puedo tomarme un break, un descanso. Me está pasando esto, y por eso no voy a hacer esto. Yo pregunto, ¿en qué momento Pablo cogió vacaciones? Y cuando digo eso, no digo de trabajar 24/7, digo de tomar cada momento de la vida para que el nombre del Señor sea pronunciado, sea hablado. Sabes, visité al hermano Virgilio y hablé con el hermano Aliado en ese tiempo y no le pedí permiso para decir esto, pero cuando yo hablé con ellos y pasando lo que estaban pasando, que sabemos que es un proceso difícil, lo único que sale de la boca de estas personas es glorificar a Dios en medio de la prueba. Yo me pregunto si habrá habido alguien, algún vecino, alguna persona enferma como ellos en esa sala de habitación que haya escuchado las alabanzas, haya escuchado el testimonio o haya escuchado lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, que no haya sido afectado de manera positiva. Tus circunstancias, tus pruebas son las plataformas que Dios quiere utilizar para que su nombre sea pronunciado. Queremos que Dios resuelva el problema y entonces ser testimonio después de que no hay problemas. Pero el Señor nos dice que dentro de un horno de fuego ya soy el testimonio. No ha pasado el fuego, estoy dentro del horno, estoy dentro de una barca, estoy dentro de una cárcel y todavía ahí dentro soy testimonio. Porque me he enfocado, me he basado y he aprovechado mi vida, porque mi destino y mi propósito es el Señor. Tu destino no es alcanzar las riquezas de este mundo. Tu propósito no es alcanzar la cima de la montaña. Tu propósito en esta tierra es de que alguien conozca a alguien. No digo naciones, no digo millares, no digo 10, 20. Alguien conozca a Jesús a través de tu vida. Tu propósito en esta tierra
es que aproveches ese trabajo, y en ese trabajo que de pronto no deja mucho, ahí tú esparces la palabra. Tu propósito en esta vida es que en ese momento, en esa sala de hospital, pueda salir en medio de tu dolor una alabanza que pueda romper cadenas. Ese es el propósito, que en medio de tu mar, en medio de tu prueba, Dios se mueva y las personas vean a una persona que está encarcelada y que debió haber estado triste, llena de gozo. Pero hermano, ¿por qué tú tienes tanto gozo si estás lleno de problemas? Porque mi gozo no es complementado por las cosas que están alrededor de mí. No tengo que tenerlo todo para ser feliz. Si lo tengo a Él, ya soy feliz. Él es la fuente de mi gozo. Él es la fuente de mi gozo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta es si amamos a Dios. En la razón principal de nuestra reunión es que amamos a Dios. Yo no canto porque me gusta cantar. Yo no toco porque me gusta tocar. Yo no predico porque me gusta predicar. Ya le dije al principio que yo no quería predicar. Pero es amor hacia Dios. Porque eres un sacrificio vivo. Y ese sacrificio tiene que tener amor por la gratitud de lo que ya Dios hizo en ti en el Calvario. Todas las cosas obran para bien. Que me suban en el empleo, obra para bien. Que me despidan, obra para bien. Que me den una promoción, obra para bien. Que no me den promoción, obra para bien. Que esté sin salud, obra para bien. Porque esté en enfermedad, también obra para bien. Porque yo quiero que entendamos que el que nos dijo crucemos ha sido Dios. El que nos dijo pasemos al otro lado ha sido Dios. Pablo entendió que en medio de lo que estaba pasando, Dios estaba junto con él. Fue tanto lo que Dios hizo en la vida de Pablo en la cárcel, que inclusive los guardias comenzaron a ver del poder sobrenatural cuando Pablo hablaba. Esta carta y lo que sucedió dentro de Filipos repercutió de tal forma que llegó al gobierno romano. ¿Sabes? A veces no entendemos cuáles son esos hornos de fuego, esas tormentas y esas cárceles. No entendemos por qué, si somos fieles a Dios, si buscamos del Señor, tenemos que pasar por esto. A veces no lo entendemos. Pero Señor, si yo trato de serte fiel, ¿por qué tengo que enfermar? Si yo trato de serte fiel, ¿por qué mi matrimonio tiene que pasar por lo que está pasando? Si yo trato de serte fiel, ¿por qué mis hijos tienen que pasar por lo que está pasando? Es un proceso. Es un proceso. El proceso nos ayuda a crecer. El proceso nos ayuda a fortalecernos. El proceso nos ayuda a desarrollarnos. Es un proceso porque quiero que entiendan el carácter de Cristo, lo que Dios quiere depositar en nuestras vidas, el propósito y todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida no se consigue por milagros, se consigue por procesos. Dios no cambia mi carácter con una varita de magia. Yo tengo que tomar mi yugo con Cristo diariamente y ser manso de corazón y humilde para aprender a caminar con Él. Porque es un proceso. Es un proceso. El matrimonio es un proceso. Criar hijos es un proceso. Serle fiel a Dios es un proceso. No salgamos de los procesos. Aprovechemos el proceso. Porque el proceso te lleva al propósito. Cuando abortamos el proceso, cuando nos salimos del proceso, cuando queremos que ya todo se acabe, cuando no queremos seguir, cuando decimos hasta aquí llegué con el cristianismo, hasta aquí llegué con Dios, nunca veremos el propósito de Dios cumplirse en nuestras vidas. Y créeme lo que te estoy hablando. Cuando tú comiences a vivir el propósito de Dios para tu vida, tú vas a sentir en tu interior algo que tú nunca antes has sentido. Vas a sentir que Dios está, que tú le estás agradando a Dios conforme a lo que estás haciendo para su reino. Cuando comienzas a vivir el propósito, comenzarás a experimentar el verdadero gozo, que no proviene de tener todas las cosas resueltas, proviene
de mantenernos enfocados y aprovechando cada etapa de nuestra vida, porque cada etapa era necesaria. La etapa de Jesús haciendo milagros era necesaria. Ellos tenían que ver el poder de Dios. La etapa de Jesús hacer milagros en el mar, tremendo, ya lo conocemos, ya lo entendemos. Ahora el Señor quiere enseñarnos, bueno, ya sabes que tengo poder para hacer estas cosas, ahora yo quiero trabajar en tu carácter. Y eso no va a venir por arte del milagro. Tienes que trabajar eso. Jesús pasó momentos lindos, pero cuando llegamos a la cruz es el momento, ¿verdad? El momento fuerte, el momento que nos compuje, el momento que nos hace llorar, porque era necesario. Nadie amarra a un hijo cuando comienza a caminar porque tiene miedo de que el niño se caiga. Tú tienes que dejar que el niño se caiga. Para montar bicicleta tienes que dejar que el niño se caiga. Para que el niño crezca tienes que dejar que el niño se caiga, porque es de la única forma que el niño caminará. Es de la única forma que sus pies podrán afirmarse. Es la única forma que van a tener fortaleza. Es por medio del proceso. Y no estamos para abortar procesos, porque nunca veremos el propósito. Amén. Tercero y último. En esta mañana, antes de irnos, tenemos que entender que debemos aprender a alegrarnos en nuestro proceso. Alégrate en tu proceso. Dile eso a la persona que está a tu lado mientras yo tomo por el break. Nadie se quiere alegrar en el proceso, porque el proceso como que suena a prueba. Nadie se quiere alegrar. Yo quiero mencionarte lo que dijo Pablo en el versículo 17 y 18, para solamente recordarte en qué se basa Pablo en alegrarse en el momento en el que él estaba. ¿Cuál es la fórmula de Pablo? ¿Por qué Pablo tiene algo que yo no tengo? ¿Por qué yo me siento de una forma cada vez que recibo ataques? ¿Por qué cada vez que me enfermo? ¿Por qué cada vez que encuentro obstáculos en la vida son mi excusa para no tener cercanía con Dios? Son mi excusa para salir del propósito que tenía Pablo. Versículo 17 y 18 dice: aquellos predicaban a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Y este es el versículo verdaderamente donde él lo explica. Dice: ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y dice esto para cerrar prácticamente su pensamiento y para darnos a entender cuál es la razón de su gozo. Dice: por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. La versión original es: por eso me gozo y seguiré gozándome. ¿Por qué se goza Pablo? Pablo no se goza porque le dijeron que va a salir. Es más, quiero informarte, Pablo en este punto, que es la introducción de la carta, que toma 4 capítulos, esta introducción que él da, él está esperando sentencia. Es más, en el versículo 21, que no está ahí, que no lo puse, habla de morir. Es posible que viva o es posible que vaya. O sea, él no sabe, él no sabe qué va a suceder. Muchos de nosotros no sabemos qué va a suceder en cosas que nos están pasando. Pero aún así, en la incertidumbre, hay algo que tiene que estar claro. Dios me ha llamado a vivir el gozo a pesar de lo que no sé lo que va a suceder mañana. Dios me está llamando a entender que mi gozo es Cristo, que mi enfoque es Cristo. Por esa razón, cuando él hace esa connotación grande en el versículo 21, que no lo tengo ahí, dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que él está hablando es eso. Si me muero, gano, porque voy a estar con el Señor. Ahora, si vivo para Cristo. No vivo para mis emociones. Vivo para satisfacer lo que Él demanda de mí. Vivo para ayudarle a Él en el reino. Vivo para contribuir en el reino. Vivo para adorarle a Él. No, si me quedo en esta tierra, mi único motivo es Cristo. Por eso le da felicidad. Y si te pones a pensar, todo en tu entorno puede ser afectado, menos tu relación con el Señor, siempre y cuando tus ojos estén en el Señor. Cristo nunca te abandona.
El Señor siempre es fiel, lo cantamos hoy. El Señor siempre es justo. Él es amor, Él es todopoderoso, Él es grande, Él es misericordioso. Su amor, el amor de Pablo está en Él, porque Él sabe que lo único que no puede ser afectado es Él. Se puede caer el mundo a mi alrededor y me alegro, porque mi motivo de alegría es Cristo. Y me alegro más porque su nombre es pronunciado. Habían personas que estaban predicando con falsas intenciones. Él dice: no me importa, lo único que quiero es que alguien escuche el nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre donde toda rodilla tiene que doblarse, aquel nombre donde los demonios tienen que huir, aquel nombre donde hay sanidad, salvación y vida eterna. Es lo único que me preocupa, que las personas puedan escuchar ese nombre a través de lo que están haciendo. Por eso mi gozo, mi motivo, siempre y siempre será ¿quién? Jesús. Tu motivo, iglesia, antes de irnos, y voy cerrando, tu motivo tiene que ser Jesús. Tus intenciones tienen que ser Jesús. Que nadie te mueva de esto, que con lo que se levante en este tiempo, que se levante en contra de ti, recuérdate algo: Dios te quiere para un propósito específico. Y tú eres, dice Pablo, que somos cartas abiertas. En nuestra enfermedad, como respondemos a nuestras pruebas, así el mundo nos verá. De pronto el mundo nunca me dará un púlpito para hablarles, pero puede ver cómo reacciono en medio de mi crisis. De pronto el mundo nunca me prestará el oído para dar un mensaje, pero si ven cómo yo reacciono en medio de mis tormentas, en medio de mis prisiones, el mundo se enterará que en mí vive el Señor y que hay salvación y vida eterna por medio de su nombre. Colócate sobre tus pies en esta hora. ¿Cuál es tu propósito? Si tu propósito es Jesús, yo quiero recordarte que para llegar a esa meta final tenemos que pasar un proceso. Y ese proceso requiere un enfoque, ese proceso requiere de que yo aproveche cada instante, cada lágrima, cada sonrisa, cada momento de victoria, cada momento de caída, aprovechar cada momento con el Señor. Porque si hago esto, si me mantengo fiel a esto, encontraré el gozo de Dios en medio de mis dificultades. Pablo entendió esto de una forma profunda y poderosa. Y cuando miro lo que sucede alrededor de muchos de nosotros y veo las respuestas de ellos ante la crisis, digo: wow, ¿sabes qué pasa? Trae aliento. Dice que comenzaron a predicar con autoridad de Cristo. Usualmente las cárceles lo que hacen es quitarnos la reputación, tirarnos al suelo. La credibilidad se va al piso cuando vamos a un lugar como ese. Pablo utilizó esa plataforma que era negativa para traer aliento a muchos que estaban afuera. Muchos cobraron ánimo y comenzaron a predicar el evangelio. Unos lo hacían por prejuicio, contiendas, y otros lo hacían con sentimientos puros, pero como quiera provocó una revolución. Porque cuando en medio de tus difíciles pruebas, que sé que puedes estar viviendo, te tomas el tiempo para darle el gozo del Señor, a pesar de que podías estar llorando, a pesar de que podías estar quizás maldiciendo, reprochándole como los discípulos. ¿No ves que vamos ahogando, Señor? ¿No tienes cuidado? Pablo no lo hizo, y tú y yo no lo vamos a hacer, porque sabemos que nuestro Dios siempre tiene cuidado de mí y de ti. Sabemos que Dios nos cuida. Sabemos que el proceso puede ser doloroso y puede ser largo, pero al final, si nos mantenemos, recibiremos ¿qué? La corona de la vida que ama Pablo. Esta es mi oración en esta mañana. El altar está abierto. Si hay alguno que quiera orar conmigo en esta mañana,
y quiere reenfocar su vida con el Señor. De pronto ha sido distraído por las olas, por el mar, por las diferentes y diversas pruebas que se levantan. Es normal que nos sintamos confundidos, es normal, pero para eso hay una gran solución, y es enfocarnos en el propósito. Yo quiero que sepas, iglesia, que ya hay un norte establecido para tu fe, y ese norte es Jesús. No tienes que buscar en otros lugares alguien que te pueda dar paz, no tienes que buscar en otros lugares alguien que te brinde seguridad, no tienes que buscar en otros lugares alguien que te dé el denuedo, la fortaleza de poder levantarte y ser testigo del Señor y vivir el propósito por el cual Él te ha llamado. No, tú no necesitas a nadie más, solamente al Señor, y Él está aquí en medio de nosotros para levantarnos, para enfocarnos, para darnos fortaleza en medio de las pruebas, para que seamos testigos en medio de nuestras pruebas. Señor, en esta hora yo oro por cada persona, Señor. Oro por cada persona que está aquí delante. Cada uno de ellos, tú tienes un propósito con cada uno de ellos, no importando de dónde vengan, no importando de cuál haya sido su trasfondo, no importando de qué país sean, no importando lo que ellos hayan pasado en el pasado, no importa. Tú los has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, y si lo hiciste es por un propósito. Yo te pido por ellos en esta hora. Levanta sus manos, fortalece sus vidas, Señor. Que ellos puedan verte en medio de esa tormenta, que ellos puedan entender que cualquier prisión que estén pasando no se compara a tu presencia. Cúbrelos con tu presencia en medio de esa prueba. Cúbrelos con tu presencia en medio de esa adversidad, Señor. Cúbrelos, Señor. Levanta su ánimo. Dale una razón para servir, para vivir, para caminar, para predicar. Dale una razón, Señor. Que tú seas la razón. Esa que enamoró a Pablo, que dijo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo demás si para mí mi vida es solamente Cristo? Por eso puedo soportar naufragios, puedo soportar que me apedreen, puedo soportar los latigazos, puedo soportar las prisiones, puedo soportar todo, porque Él es mi propósito. Pablo pudo soportarlo todo porque Él es su propósito. En esta hora, Señor, nos abrazamos al proceso. Nos abrazamos al proceso. El proceso huele a cruz. El proceso huele a látigos. El proceso huele a lanzas. El proceso huele a vituperios. El proceso huele a abandono. El proceso huele a traición. El proceso fue lo que tus hijos vivieron, lo que tus discípulos pasaron. Esos hombres que dieron la vida para que hoy viviéramos el Evangelio, ellos pasaron un proceso. Ellos pasaron un proceso doloroso, difícil, pero nunca perdieron la vista de ti. Por eso no fueron avergonzados, porque tú estás enfrente de nosotros. Tú eres la cabeza de esta iglesia, y el cuerpo te sigue. El cuerpo te sigue en esta hora. Toma los corazones de cada persona en esta mañana. Ayúdanos a hacerte fiel. Ayúdanos a vivir tu proceso. Ayúdanos a amarte por encima de las cosas. Ayúdanos. Que podamos de
derretirnos delante de ti como antes lo hacíamos cuando teníamos ese primer amor, que veníamos delante de tu presencia al altar de Dios y podíamos derramarnos sin cuestionar el tiempo, sin cuestionar lo mucho que está durando el servicio, sino que queríamos tener una intimidad contigo, debajo de tu presencia, debajo de tus alas. Nos soltamos esa cruz en esta hora. Vamos a la cruz junto contigo, Señor. Vamos a la cruz junto contigo. Porque tú eres más valioso que cualquier circunstancia que me esté pasando. El dolor, la angustia, las pruebas se hacen nada comparado a tu amor, comparado a quien eres para nosotros, Señor. Tu amor es bálsamo a nuestras heridas. Ayúdanos a cumplir el proceso, porque anhelamos ver tu propósito hecho en nuestras vidas. Padre, bendice a cada persona en este lugar, cada familia, cada joven, cada niño, cada anciano, la iglesia en Colombia, esos procesos que están pasando, cualquier proceso, acompaña, Señor, en cada uno de ellos. Como una iglesia joven tiene que haber, están pasando grandes procesos. Te pido que lo ayudes siempre. Y gracias por ayudar a esta iglesia con nuestros procesos. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te amamos. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, en símbolo de adoración, y nos rendimos. Hago este último llamado, y lo hago por salvación. Quiero decirte que Pablo, en esa misma ciudad de Filipos, en otra ocasión estuvo encarcelado, y allí un soldado, un guardia, un custodio de esa celda recibió salvación y vida eterna. Si hay alguien en prisiones en esta mañana que necesita que esas cadenas sean rotas, las de la salvación, no las del proceso. El proceso hay que vivirlo, pero la salvación solo Dios puede darnos eso. Solo Dios puede salvarnos. Te pido por cada persona que necesita salvación en esta hora. Hago un llamado. Toda persona que quiera reconciliarse con Dios, que donde quiera que te encuentres pueda levantar tu mano, y yo voy a orar desde aquí por ti. Dios te bendiga. Gloria a ti, Señor. Oro por salvación, Señor, en esta casa, y las personas que nos están viendo. Padre, escribe el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida. Muéstrale tu camino, muéstrale tu luz. Ayúdales en este caminar para que podamos cruzar al otro lado sin miedo, sin temor, confiados en ti, Señor. Te pido por cada uno de ellos, y te pido por la sanidad de cada uno de mis hermanos, por cada uno de ellos. Son testimonio de que tú eres un Dios grande y poderoso. A ti te damos la gloria y la honra. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén. Dios es bueno, hermano. Quiero recordarles también